Bien, señores, aquí está la bomba rotativa, ya que ustedes ya en la guía han podido más o menos tener idea de lo que es. Aquí está nuestra bomba rotativa, los componentes internos que supuestamente en la guía ya ustedes han revisado para que tengan una idea. Entonces Alex nos va a ayudar a hacer el armado y desarmado, ¿no?, de nuestra bomba rotativa. Ojo, pongan atención a la secuencia del desarmado y el armado, porque la sustentación, de hecho estoy diciendo ustedes que cuando van a desarmar van a tener que armar, independientemente de quién le toque. ¿Quedó claro, señores? Muy bien, Alex. A ver, mejor. ¿Qué tal? ¿Han leído acerca de bombas o no? Más o menos. Ah, ya. A ver. Empezamos. Acá tenemos una bomba de tipo rotativo. En algunos casos, en algunos manuales lo llaman también tipo de distribución. Bomba tipo de distribución. O tipo de distribuidor, perdón. Tipo de distribuidor. Pero son más conocidas como las bombas rotativas, tipo VE. Estas bombas es el elemento más importante en el sistema de inyección en los motores diésel. Se podría decir que este es como el corazón, el encargado de distribuir el combustible por todo el circuito. Tal como vemos acá tenemos un circuito, ¿no? Circuito en un motor diésel, el sistema de alimentación. Consta de un tanque de combustible, tenemos la bomba de inyección, tenemos un filtro de combustible, cañerías de alta presión, este sería una cañería de alta presión, y por último el inyector, ¿no? El inyector en la cual está alojado en el motor, en la culata, y es el que se encarga de suministrar el combustible pulverizado y a alta presión, ¿no? Cuando el pistón en el motor llega al punto muerto superior, ¿no?, al final del tiempo de compresión, el que se encarga de hacer la inyección del combustible es el inyector. Una consulta. Sí. Acá llega el combustible, regresa de nuevo al tanque. Efectivamente, tenemos una cañería, ¿no?, de rebose o retorno, la cual es esta de acá. Retorna tanto del inyector como de la bomba. Entonces, aquí en la bomba, en la parte baja, esta es más baja, porque esta es parte más alta, superior. Por acá se suministra el combustible, ¿ya?, que es succionado por esta bombita. Esta es una bomba de alimentación tipo paletas, ¿ya? Succiona y el combustible excedente sale por acá, tal como lo indica acá en esta otra bomba. Tenemos aquí un nipple, la cual dice out, ¿no?, salida, ¿no?, o rebose. Entonces la parte más baja, ingreso, la parte alta es salida o rebose del combustible. Entonces, a ver, el combustible viene así. Es succionado a través de la bombita de paletas, desde el tanque, viene por una cañería, pasa por un filtro, ¿no? Entonces acá elementos ajenos al combustible quedan atrapados aquí en el papel micrónico, y también tiene una trampa de agua. Si existiera agua en el combustible, o también a veces parte del tanque a veces no se llena, se encuentra de aire, y ese aire se condensa y se forma agua. Entonces eso es atrapado también acá en este filtro, ¿ya? Luego, ya previamente filtrado, ingresa hacia la bomba, la cual esta bombita de alimentación se encarga de generar una presión máxima de aproximadamente es de 8 bares, la presión interna dentro de la bomba. Entonces estas bombas son herméticas, ¿no? Y esa presión de combustible es proporcional al número de revoluciones de la bomba, ¿no? La bomba, conforme va girando, ¿no?, tenemos 100, 200, 300 RPM, que llega hasta más o menos 2500 RPM, la presión también va aumentando. Es proporcional. O sea, a más RPM vamos a tener más presiones, pero teniendo una presión máxima de 8 bares.
Esa presión interna es importante, porque como ustedes saben, el motor de combustión, conforme va girando a más revoluciones, es necesario que la inyección de combustible sea antes del punto muerto superior, ¿no? Tiene que haber un avance de la inyección. Entonces, ¿quién provoca ese avance? La misma presión interna. ¿Dónde? En este dispositivo. Aquí lo vamos a poder observar mejor. Ya lo vamos a ir conociendo conforme vamos a ir desarmando la bomba. Acá está un poquito más explícito. ¿Quién es el que se encarga de acá? El sincronizador, ¿no? Este es el pistón del sincronizador. ¿Cómo lo hace? La presión del combustible va a ingresar por un orificio de este lado del pistón. Y como ven, al otro lado hay un muelle, un resorte, ¿no? Entonces, conforme aumentan las RPMs, aumenta la presión, esta presión va a empujar al pistón, vence la tensión del resorte y produce un pequeño giro en el anillo de rodillos. Sí. El anillo de rodillos no lo tengo a la mano, pero para que haya un adelanto de la inyección, este anillo de rodillos, ¿ya? En la cual tiene que girar en sentido contrario al sentido de la bomba de inyección, ¿no? Si la bomba de inyección está girando hacia la derecha, este anillo de rodillos, para que provoque un adelanto de la chispa, perdón, un adelanto de la inyección, tiene que girar en sentido contrario. Ahí recién provoca un adelanto de la inyección. Entonces es importante la presión del combustible dentro de la bomba de inyección. Perdón un ratito, disculpen. Sí, tú no lo ves. O sea, te ponía. Por ahí no, pues, por acá no está. Ah, tiene. Ah, ya. No, otro no, pero. Ya me mandó. Vamos a sacarle copia, dice. Quizás dijo que el combustible viene por acá. Con la paleta, se va por acá, y viene por acá, pero ¿cómo llega acá? ¿Cómo inicia esto? No, expresión. No, pues entonces, ¿cómo lo regula esta presión? Por las RPM, dice. No, pero ¿quién? Este es el que está girando, ¿sí? Sí, Pero ¿cómo acá, llega? ¿cómo llega la presión? ¿Qué presión llega ahí? Aumenta la presión aparte. Una consulta. sí. ¿Cómo aumenta la presión acá? ¿Cómo ingresa? Ah, claro, usted dijo que la presión varía y hace que el muelle se comprima. Sí. Conforme va aumentando el número de revoluciones, va aumentando la presión interna dentro de la bomba. ¿Ya? Entonces, conforme va aumentando, si aumenta el número de revoluciones, va a aumentar la presión. Entonces va a hacer que este pistoncito venza la tensión de este resorte, produciendo un viraje, se podría decir. No es un giro, es un viraje del anillo de rodillos. Por acá hay un dibujito más explícito. A ver. El anillo de rodillos es este. Pero acá está donde se produce. Miren, ¿no? Este pistón del sincronizador, al desplazarse, ven que aquí hay un pin, ¿no? Y este pin va a girar así. ¿Qué provoca? Que el anillo de rodillos gire, tenga un giro, ¿no? Entonces, acá está, a ver, rotación de la placa de Leo, es hacia acá. Pero el sentido de giro es lo contrario. Entonces, si gira contrario al sentido de giro, va a producir un adelanto. ¿Por qué? Aquí en el anillo de rodillos va alojado esta plaquita de levas. ¿Ya? Esta placa de levas va a tener tantas levas conforme tantos cilindros tenga el motor. ¿Ya? Es decir, este tiene 4 levas, es para un motor de 4 cilindros. ¿Ya? Estas levas son las que producen el movimiento axial
de este émbolo. Este émbolo viene a trabajar acá. Entonces, vamos a suponer que esto es el anillo de rodillas. Esto está montado acá. Entonces, esta leva va a girar, va a tener un movimiento circular. Esto viene acá con un acoplamiento y el eje de accionamiento. Entonces, si esto está montado ahí, conforme va, el que produce movimiento circular es el eje de accionamiento. Y el que va a producir el movimiento axial de este émbolo, digámoslo del pistoncito, va a producir emboladas, su movimiento, ¿no? Sube y baja. Es la leva, la acción de la leva. Entonces, ¿y quién mueve el eje de accionamiento? Esto va sincronizado, ¿no? Ya sea mediante una polea, un engranaje, o mediante una faja o cadena, va sincronizado con el eje cigüeñal. Entonces el eje cigüeñal es el que en realidad va a hacer que esto se mueva. Y esta bomba, la bomba gira a la mitad del número de revoluciones del motor. Si el motor está girando a 5000, esto va a girar hasta 2500. ¿Sí? Bien. Ahí va más o menos. Acá viene una... En este caso, en estos motores viene una rueda dentada. Y el movimiento se transmite mediante una faja dentada también. Por acá tiene una faja. No, está sellado todo, pues. Yo me imagino que es por eso. Está todo sellado y se está girando. Una correa de distribución. Entonces viene así, viene para un condensador, eléctrico, pero sincronizado. Una faja de distribución. Entonces vamos desarmando poco a poco. Externamente, la bomba de inyección, tenemos la palanca acá del regulador. Es decir, cuando estamos en el vehículo, tú pisas el acelerador mediante un cable que viene conectado acá. Tú pisas el acelerador, vas a provocar este movimiento. Acelera, ¿no? Aceleración máxima, mínima. Pero tenemos acá el tope de máxima velocidad, y acá el tope de mínima. Mínima RPM o velocidad de ralentí. Pero como ven también, acá hay otro tope que impide que esta palanca asiente hacia el tope de mínimas RPM. Entonces este es un dispositivo de arranque en frío, automático. Cuando el motor está frío, está en esta posición. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no está en su mínima velocidad, está un poco acelerado. ¿Con qué finalidad? Cuando está frío, de calentar más rápido, de llegar a su temperatura de funcionamiento, ¿no? Entonces, conforme va llegando a la temperatura de funcionamiento, se va a producir esto. Miren, va aumentando la temperatura y se desplaza y recién llega a su mínima velocidad. ¿Por qué? Acá tenemos al culpable. Este es dispositivo de arranque en frío, automático. ¿Cómo se produce este movimiento? En este dispositivo, por acá va y pasea agua del sistema de refrigeración, ¿no? Ingresa y sale. Nada más, va y pasea con la finalidad de calentar. Internamente hay una cera térmica que se va a dilatar y acá hay un pistón. El pistón va a hacer que se produzca esto de acá. Entonces, a más calor, llega a su temperatura de funcionamiento, deshabilita esta palanca. Y recién se mantiene su velocidad de ralentí. Entonces ya conocemos acá
dispositivo de arranque en frío automático. Palanca del regulador o acelerador, digámoslo. Ya. Cuando nosotros presionamos el acelerador, directamente hacemos este movimiento. Pero internamente, ¿qué provocamos? Acá está. Yo acelero acá, ¿no? Esta es la palanca del regulador, la tenemos. Producimos un movimiento en esta palanca, en esta articulación. ¿Ya? Y esta palanquita va a producir un movimiento. A ver, yo jalo, va a producir así. Entonces, ¿qué va a hacer? Que este anillo, en este manual lo conocen como el anillo de reboce, que en otros manuales lo conocen como anillo dosificador. ¿Ya? El anillo dosificador, yo acelero, ¿no? Piso el acelerador, voy a producir este movimiento. Aquí hay una lumbrerita. La inyección se va a producir siempre y cuando esto está dentro de su cilindro, ¿no? Pero si este agujerito está liberado, no, por más que haya movimiento rotativo y axial, es decir, supuestamente está bombeando, pero si esto está liberado, no se va a producir inyección. No va a haber una embolada, si esto está liberado. Pero si está cubierto, sí, ahí está presurizando, hermetizando, y con el movimiento axial está bombeando combustible. Pero si lo libero, deja de haber inyección. Entonces, cuando yo presiono el acelerador, ¿qué provoco aquí en el anillo? Que este orificio se cubra. ¿Ya? Y mientras yo más piso, voy a hacer que este orificio esté más tiempo cubierto, entonces va a haber más flujo de combustible. Va a haber más flujo, más caudal de combustible, más inyección. ¿No? Produce una aceleración. ¿Ya? Entonces, cuando yo piso directamente el pedal del acelerador, hago un movimiento aquí en este anillo de reboce. ¿Ya? Entonces, cuando está cubierto hay inyección, si se descubre deja de haber inyección. ¿Ya? Cuando yo aprieto el carro y veo, ¿en qué posición estaría esto? ¿De mínimo? Sí, estaría ligeramente, estaría cubierto, porque para que haya inyección y arranque para que arranque el motor tiene que haber inyección. Entonces, por ende, va a estar cubierto. Pero no mucho tiempo. Y mientras yo voy acelerando, esto se va a mantener simplemente más tiempo va a estar cubierto. Pero va a haber más inyección, más flujo. Cuando está en la máxima, entonces... Se podría decir que va a permanecer más tiempo cubierto. Pero también hay un dispositivo para que no se exceda de velocidad y no se produzca un embalamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta bombita tiene un código acá. A ver, la vamos a interpretar de una vez ese código. Acá tenemos acá, este código de acá, el que empieza con V, ¿no? O V chica, que le llaman otros, VE4, ¿ya? VE4 significa que es una bomba de tipo rotativo para un motor de 4 cilindros. Luego viene /F. 10F nos va a indicar el diámetro del émbolo, ¿ya? El diámetro del émbolo, es decir, el diámetro de este émbolo. Luego viene 2500, ¿no? Esa es la velocidad de corte en esta bomba. Es decir, si llegara a esa velocidad de 2500 se produce un corte de combustible, con la finalidad de que no se produzca un embalamiento del motor. Si este estuviera a 2500, ¿a cuánto estaría girando el motor? A 5. Pero el dispositivo impide que se embale. ¿Y qué hace? Produce que el anillo libera el orificio y se corta la inyección. Así, súbitamente se corta. ¿Ya? ¿Quién produce que no ocurra ese embalamiento? Acá tenemos este dispositivo. Este es el gobernador automático, regulador automático.
el regulador, ¿cómo se llama este regulador en altas RPM? Ahorita lo vemos un ratito. Disculpa, ¿tú sabes cómo es que varía la presión acá? Aumentar de esto ¿Que no tiene? varía presión ¿Cómo? por dentro. O sea, dentro Solo por aumentar las RPM. se refiere a la presión interna de todo porque Claro. está hermético todo. Sí. Al aumentar presión, esto bien y ya se mueve. Disculpa que le con la misma pregunta, pero, o sea, acá esto que aumenta la presión, ¿es el mismo combustible? ¿O es, Del mismo combustible. hay una tubería que de acá llega? Sí, hay una conexión Que no se ve acá. interna, no se nota. Ah, ya. Sí. Ahorita lo vamos a ir desarmando. ¿Ya? O vamos desarmando y vamos describiendo ya, para que haya un mayor entendimiento. Vamos a empezar a desarmar. Allá. Y antes de empezar, este es el regulador o gobernador centrífugo. ¿Qué hace? Conforme se producen las revoluciones, más velocidad, esto va girando. Como ven estas contrapesas, cuando el motor o no hay giro, están pegadas ahí, ¿no? Hacia esto se llama manguito. Estas son las contrapesas del manguito. Pero conforme va aumentando las revoluciones, el efecto de la fuerza centrífuga hace que estas contrapesas se peguen, se abran. Y al abrirse, hacen palanca y provocan que el manguito salga de su posición. Y si este manguito entonces empujaría a la palanca del regulador, ¿no? Entonces si empuja la palanca, por ende, ¿qué hace? Miren, si empuja acá, el anillo de reboce, ¿para dónde se va a venir? Para este lado. ¿Y qué hace? Libera el agujero. Entonces a 2500 RPM, ¿no? Quizás a 2500 ya se salió completamente y empuja la palanca, produciendo un corte del combustible. Esta parte de acá al considerar el diseño también se tome en cuenta la temperatura o es acá despreciable para eso. No, simplemente giro, ¿no? Más que todo, velocidad más. ¿Ya? Entonces, es más, en un banco de bombas de inyección, conforme ya tú vas llegando a 2000, 2500 revoluciones, en vez de haber más flujo de combustible hay menos. Entonces la inyección va bajando, pero a 2500 baja súbitamente, se corta la inyección, para que no ocurra el embalamiento. Es lo mismo que ocurre cuando uno disminuye la carga a una misma posición del pedal, ¿no? La inyección de combustible o se mantiene constante disminuye, ¿no? O sea, cuando estoy pisando el acelerador ya. a una misma posición lo mantengo y Ya. disminuye la carga, la velocidad tiende a aumentar. Claro. Pero entonces la inyección de combustible no aumenta, sino que se mantiene constante o disminuye, ¿no? Eso lo que Sí. lo noté en la experiencia anterior. Claro, eso han podido determinar en sus cálculos. Allá esa es la explicación. Ya. A ver, entonces, ahora sí empezamos a desarmar. Ya sea con una llave 10 o... Voy a traer la... Explícate eso, Oscar. ¿Ah? Explícate eso. ¿No te acuerdas que la semana pasada salía que la inyección de combustible se mantenía constante o disminuía cuando disminuíamos la carga a una posición del micrómetro? Ya. ¿Te acuerdas? Y aprecia la explicación para evitar el embalamiento. Ya. A ver, jóvenes, entonces, ya sea con una llave 10 o un dadito 10, voy a desmontar. Voy a aflojar acá y desmonto la palanca. Lo saco con cuidado, presiono. Y esto va a estar un poquito tensionado con este resorte. Lo saco, desmonto. Voy a sacar acá este dispositivo de arranque en frío. Lo saco. Con un Allen número 5 voy aflojando acá los perlitos. Son 3, estos de acá primero los hago. Listo.
Todavía no llevan teoría de bombas, ¿no? El profesor es el doctor Lira, ¿no? Todavía no saben información acerca de bombas, nada. Combustión estaba en la parte de diésel para. Estaba haciendo de combustión. Bombas, no sabemos, ¿no? Todavía no. Tengo que ver por- Vamos a sacar la tapa. En esta figura se ha girado 90 grados la bomba de alimentación, ¿no? Debería estar así. Y el pistón también, el sincronizador automático. ¿Sí? Vamos a girar, porque en realidad está así. El pistón está acá, no está así. Y la bombita también está así de perfil. Estos tres pernitos son medianos. El más largo es el que agarra acá. El largo. La longitud de este perno van a ser estos mismos de acá. O sea, son 5 de este tamaño. Los 4 que agarran el cabezal. Empujo acá. Sale la tapa. Como pueden ver, aquí tiene una especie de o-ring, un sello. Como les indiqué, aquí la presión llega a aproximadamente 8 bares. Esto tiene que ser hermético. Bueno, antes de seguir avanzando, aquí en este agujerito va montado este solenoide. En este caso este no tiene. Este es el solenoide de corte de combustible. Cuando yo voy a dar un arranque, el arranque primero en el vehículo, cuando lo pongo en la posición start, energizo, le llega a 12 o 24 voltios dependiendo del motor. Acá positivo, ¿y qué hace? Acá tenemos al solenoide. Este pistoncito, al energizar esto, mediante un campo electromagnético, este pistón se pega, liberando este orificio y suministrando combustible hacia el émbolo, para que pueda haber inyección de combustible. En todo caso, también cuando quiero apagar el motor, giro hacia la izquierda, le quito energía, esto se cierra automáticamente. Deja de haber suministro de combustible, se apaga el motor. Entonces este es un solenoide de corte de combustible. Vamos a desmontarlo de aquí. Esta es una bobina. Tenemos un pistoncito y un resorte. Entonces trabajar. Le llega a 12 voltios, esto se pega. Se energiza, cubre una lumbrerita que está ahí. Hay un orificio ahí, pequeñito. Ahí suministra combustible y ahí se encuentra alojado acá el émbolo. Entonces este es solenoide de corte de combustible. Vamos, resorte. Acá está la palanca del regulador. Y como pueden ver, si algunos pueden ver, la articulación está allá y ahí está, está moviendo está encrochado acá y mueve. Si gustan, pásalo, ustedes mismos comprueben. Por ahí si hay luz. Disculpe, el solenoide solo cumple dos funciones, ¿no? Prender y apagar. Sí, al prender, digamos, libera
el orificio y suministra combustible. Pero sí, más que todo para apagado, ¿no? Quitas y corta el flujo de combustible, sella este orificio y se apaga el motor porque deja de haber inyección. Miren cómo esta palanca cómo desplaza el anillo de rebose. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Estoy moviendo. Miren la palanca, sí. Desplaza el anillo de rebose en el émbolo. Sí lo logran ver, ¿no? A ver, voy a mover de nuevo. ¿Estos qué son? Esas son las contrapesas que te trae acá. Ajá, del gobernador centrífugo o regulador centrífugo. Si a más RPM es esto de acá, aumenta la velocidad. Mira, las contrapesas se pegan a las paredes. ¿Y qué hacen? Miren cómo el manguito mueve la palanca del regulador, haciendo que el anillo de rebose libere el orificio y se corta la inyección. Disculpe, ¿estos engranajes están conectados a esta misma eje? Sí, el que produce su accionamiento es el que le da movimiento es el eje de accionamiento. Bueno, vamos a desarmar, vas a ver que ahí tiene una cremallera también. ¿Ya? Vamos a sacar el cabezal ahora. El cabezal es esto de acá. Cuando se realiza una reparación en las bombas de inyección, los elementos que reciben mayor desgaste es en el cabezal. Es el cilindro con el émbolo. Vamos a sacarlo. Y estos son elementos de precisión, par de precisión. Es decir, si hubiera desgaste en el cabezal, no me agarro y compro un émbolo y le pongo acá. No, estos son piezas intercambiables. Estos resortes vienen, ¿no? Acá está el émbolo, ¿no? Entonces el émbolo trabaja acá. Estás en este afán. Girando y produciendo ese movimiento axial. Y el que trabaja acá es ¿cómo se llama? Anillo regulador. Anillo de rebose. O anillo dosificador también le llaman. Aquí está el orificio. Sí. Cuando esté tapado este orificio va a haber inyección. Si se libera, se corta la inyección. En este cabezal de esto podríamos decir que es el cilindro. Y en el cilindro, en la parte intermedia, hay 4 orificios que están equidistantes circularmente. Ahí están, 4 orificios. Es por ahí donde se distribuye la inyección hacia estos racores. Y se va a distribuir según el orden de encendido del motor. Por aquí viene la cañería de alta presión hacia el inyector.
Entonces el que une a la bomba de inyección mediante este racor y al inyector es una cañería de alta presión. Normalmente es acerada esa cañería. Esto viene acá. Ahora vamos a desmontar a la palanca del regulador. Pero también vamos a sacar a al dispositivo de arranque. Sacamos la palanquita. Acá está la articulación, ¿no? Esta articulación encrocha acá con el anillo de reboce. En realidad aquí necesitamos un dado que tenga esta forma triangular, que no lo tenemos. Entonces, como no está muy ajustado, lo estoy aflojando con esto. Es un dado especial, no lo tenemos. Acá está la palanca del regulador. Entonces esto trabaja así. Vamos a sacar esto. Sí. Así trabaja. Esta es la articulación. Luego colocamos esto. A ver, lo ponemos. Aquí está la placa de levas, la plaquita de levas, ¿no? El cual ya lo vieron un comienzo. ¿Y el otro? Acá, placa de levas. Ahí está. Tiene tantas levas como cilindros va a tener el motor. Este es un motor de 4 cilindros. Plaquita de levas. Vamos a sacar al conector. Ahí está. En la expresión de también conector. Ya. Luego tenemos acá el anillo de rodillos. Acá está el anillo de rodillos. El anillo de rodillos en realidad es estático. No. El eje de accionamiento, cómo se mueve, ¿no? ¿Y cuál es el anillo de rodillos? El anillo de rodillos es todo esto. Hay 4 rodillitos. 1, 2, 3, 4. Todo eso. Ahorita lo voy a desmontar. Voy a sacar las tapas del sincronizador automático y voy a le voy a dar movimiento para que ustedes puedan ver cómo se mueve el anillo de rodillos y se produce el adelanto de la inyección. Vamos a sacar esta parte. Como pueden ver, miren, el pistón está al tope por efecto del resorte. El resorte vence. Se mantiene por este lado. Vamos a sacar acá al resorte. Saco esta tapa, aquí está alojado el resorte. El resortito que le salió.
resortito, ¿no? Tiene que regular la tensión. Pero un momento la presión interna de la bomba llega a ser tanto que lo vence. Y acá está el pistoncito. Y miren cómo se produce el movimiento, ¿no? Acá hay un orificio por donde viene la presión del combustible. Entonces empuja al pistón, vence la tensión del resorte y se produce este movimiento. Mueve toda esa placa. Ahí es donde se produce el adelanto de la inyección. Es como un buyback nada más. Solo hace ese Sí, movimiento. ese es el movimiento máximo que tiene. ¿No? Porque el adelanto de la inyección no es mucho. ¿Ahí cuántos grados habrá? Hasta 20, 30 grados quizás. Ya. Entonces, ahora vamos a sacar este pistón. Como ven, el que hace de conector entre el pistón y el anillo de rodillos es este pin. Este pin lo vamos a sacar, se encuentra acá. Le saco un segurito que se encuentra acá. Hay un seguro, miren, lo voy a levantar. Saqué el segurito. Va. Cuando lo voy a introducir lo meto a presión simplemente. Ya lo saqué. Y hay un pasadorcito ahí todavía. Miren, voy a sacar el pasador. No sé si lo van a ver ahí. Voy a sacar ese pasadorcito. ¿Ya? Entonces, a ese vástago que está ahí, miren cómo lo retiro y quedó liberado el anillo de rodilla. Tengo el anillo de rodilla. Ahora voy a sacar al pistón. ¿Ven? Ya se liberó. Y esto trabaja así. Ahí está, ¿eh? Entonces esto está así. Este es el que produce ese movimiento. Y aquí viene el pincito de seguro. Y esto viene acá el seguro del pin. ¿Ya? Lo que he hecho es saqué esto primero. Les repito para que la próxima semana en su sustentación no tengan problemas al desarmar. Una vez que saqué ahí, yo lo que he hecho es he corrido esto ahí. Corrí y lo liberé, lo saqué. ¿Ya? Ahí está el eje de accionamiento. Mirando. Y como ven, justo tú me preguntaste, ahí está una cremallera que le da, encrocha con este y le da movimiento al regulador centrífugo. O sea, este va con más velocidad. O sea, si va con 2500 esto va con más. Va a girar más, ¿no? Por ¿cómo se llamaría eso? Relación de transmisión, ¿no? Claro. ¿Bien? Claro, ¿no? Si esto gira a 2500, esto va a girar más pequeñitos. ¿Bien? Ahora, ¿qué desmontamos? Vamos a desmontar acá al gobernador o regulador centrífugo. Una llave 14, aflojamos acá. Ojo que esta es rosca inversa, ¿ya? Entonces hacia la derecha va a aflojar. Miren, hacia la derecha afloja. Rosca inversa. La próxima semana va a ser que le den izquierda y nunca va a aflojar. Ahí va a ajustar. Igual, este también es rosca inversa. Derecha.
se afloja. Lo pego acá. Saqué un pistoncito. Acá tengo al regulador centrífugo. Como pueden ver, a más RPMs, las contrapesas se pegan hacia las paredes, efecto de las fuerzas centrífugas, y el manguito sale. Le da movimiento acá a la palanca y hace que el anillo de rebote a excesivas RPM a 2500 se libere y se produzca un corte de la inyección. ¿Es el único seguro que hay contra el embalamiento? Sí, se podría decir eso. Claro. Esta es la contrapesita. Desarmamos. Son 4 pesitas. Y esto viene así. Ahí trabaja, ¿no? Más que todas estas contrapesas hacen al pegarse hacia las paredes hacen una palanca, ¿no? Y sale. Esto viene acá. Listo. Seguimos desmontando. Ahora vamos a sacar al eje de accionamiento. Simplemente lo empujo o lo extraigo con un... Tengo que tener cuidado porque acá hay una chavetita. Esta chaveta es la que encrocha en el canal chavetero de la bomba de alimentación. O sea, detrás de esta tapa está la bomba de alimentación. Lleva 2 pernitos, los aflojo. Acá hay unas arandelas donde se asienta el gobernador regulador científico. Lo saco. Al final da igual lo coloco para el armado. Saco la tapa. Y ahí está la bomba de alimentación. Tipo paletitas. 4 paletas. Ahí pueden verlo. Pásalo para que lo vean. Ya va quedando carcasa sola. Se mueve. Por ahí, pero... ¿Te acuerdas? Paso a paso, ¿no? No me acuerdo. La primera cosa es armarlo, creo. Desarmarlo puede ser. Desarmarlo sí. Vamos a Al sacar final, todo. al fin y al cabo vas a lograr. Puede ser desarmarlo, pero destruirlo. Hay que ser ordenado a la vez, hermano. No, pero fácil la deja. Tú desarmas tu arma. Ahí sí, te toca a ti, te toca Si así. deja eso, ordenadito. El grupo, o sea. Lo va dejando un poquito más. Claro, o sea, paso a paso como lo vais armando, ¿no? No, Es normal, lo hace así porque sabe, pero... ¿No quieres? Dale, dale. A no ser que quieras que lo toque. Vamos a sacar la bombita.
Entonces esto igual. Como pueden ver, la parte externa, ¿ya? Donde se aloja la bombita, no es centrada, ¿no? Tiene un descentramiento. Entonces, conforme esto va girando, igual también por efecto de la fuerza centrífuga, estas paletitas van a salir, van a ser pegadas hacia las paredes. Salen y se pegan hacia esta pared. Aquí hay dos cámaras, una cámara acá y otra camarita acá. Entonces, por esta cámara, digámoslo, en esta forma, de cámara superior, aquí ingresa combustible, ¿no? Aquí está el suministro, mira, ingresa. Entonces, ¿qué hace la paletita? Coge ese combustible, se podría decir que lo comprime y lo envía hacia la otra camarita. Ahí va produciendo presión. Entonces, unos conductos internos por ahí vienen por acá, vienen hacia acá y se distribuyen. Pueden ver la carcasa. De cada vez que salga presión, llega al émbolo que dijo, ¿no? Al émbolo de acá abajo. Sí, a través de este orificio, mira. Por acá viene la presión. Sí, mira, por acá, mira, ahí está la cámara. Por acá se nota que está ahí un conducto y viene por acá. Y sale por acá. Entonces, esa presión hidráulica, digamos, va a vencer la tensión. Presiona el pistón y vence la tensión del resorte que se encuentra al otro lado. Esa presión interna también debe ser la indicada por el fabricante a una determinada RPM. ¿Dónde lo verifico eso? En un banco de bombas de inyección. ¿Cómo lo verifico? ¿No? Del banco lo instalo, simulo su rendimiento, es decir, hay una tabla de calibración donde nos indica el fabricante, por ejemplo, a 2200 RPM, lo llevo a 2200 RPM. La presión interna, veo en el manómetro, debe ser 7 bares, entonces tengo que comprobar que sea eso. Porque si la presión fuera insuficiente, esa presión no va a vencer la tensión del resorte y no se va a producir el adelanto de la inducción. Entonces va a haber un mal funcionamiento. Pero, ¿qué pasa si ¿cómo puedo regular esa presión? Llevarla a la presión indicada que me indique el fabricante. Y aquí hay una valvulita. Es esta. En el dibujo se encuentra acá. Válvula de regulación. Eso es para que la presión de acá a la salida sea constante, bueno, no constante, sino que pueda vencer la presión de Sí, claro, porque si la presión es insuficiente no va a vencer la tensión de ese resorte. Si no vence, no va a haber adelanto de inyección. O sea, no depende tanto de la velocidad y de la válvula. De la válvula. De los dos, Sí, a la vez. claro, ¿no? Porque si no regulo o esa valvulita está descalibrada, no va a haber la presión, que por ejemplo a 2500 debe haber 8 bares, no va a haber. Entonces, lo puedo regular con esta valvulita. ¿Cómo lo regulo? Aquí hay un pistoncito, hay un resortito. Si le doy más tensión a ese resorte, la presión va a aumentar. Entonces, ¿qué se hace en el banco de bombas de inyección? En este caso, cojo un pin, digamos que este es un pin recto. Entonces agarro y veo, voy comprobando mi presión, chequeo mi manómetro, lo voy golpeando después. Aumenta la presión. Que aumente un poquito, lo llevo hasta a 2500, 8 bares, lo regulo ahí, ¿no? Y ahí queda. Lo tengo que hacer con cuidado porque si me paso también puedo malograr la valvulita. Pero en otros casos me parece que tiene un tornillo simplemente en la cual voy girando y voy dando la tensión al resorte, que sería más fácil, ¿no? Vamos a desmontar esta válvula.
regulación. Hay un pistoncito. Internamente hay un resorte que se ve por acá. Pasan los compañeros para que puedan ver. Todo este funcionamiento internamente en las partes son lubricadas y refrigeradas por el mismo combustible. Listo. Bueno, pueden seguir reconociendo las partes. Aprovechen ahora para semana en su sustentación. No se olviden. Anillo de rodillos. Esto mueve las levas, ¿no? Sí, placa de levas. Ajá, esto trabaja así, mira. Esto lo ponemos en su posición, porque esto sí va a estar ahí. Esto viene acá. Eje de accionamiento, conector o acoplamiento, encrocha acá, ahí está. Entonces se pronuncia así, ¿no? Porque esto es estático, el que gira es ahí. Esto debe tener unos resortes, ¿no? Sí, acá está. Porque esto viene así. Esto viene acá. Entonces, el que produce, digámoslo así, movimiento hacia el punto muerto superior, digámoslo, son las levas. Pero ¿quién hace que regrese? Son estos resortes que trabajan. Estos son los que lo van a llevar a su posición. Sí, claro. Acá. La chavetita, ¿no? La chavetita. Vamos a pegarle un poquito de grasa. Un poquito de grasa. Toda la chavetita va acá. La chavetita es la que embona y viene a trabajar acá nuestra bombita de alimentación. ¿Está bien? Entonces ahí se hacen solidario y producen. Está, pues, sigan ahí reconociendo, viendo cómo se funcionamiento. Y en un rato ya procedemos al armado, ¿ya? Ustedes la van a armar. La placa de levas. Mueve la placa de levas, mueve el resorte. Acá hace presión acá. Los resortes. Ajá. Los resortes acá, estos son los asientos del resorte. Ya, Pero esto va a estar ahí, en una posición fija. Entonces los resortes, es decir, se van a comprimir en este asiento, ¿no? Cuando la leva está arriba. Pero ya cuando baja hace que al émbolo buzo lo regrese a su posición. Solo tiene esa función de hacer que retorne. Que retorne. Solo eso. Sí.
Y eso cuando usted dijo que el émbolo hace que se retrase, cuando el émbolo tiene ese movimiento, el émbolo es solo justo cuando vas a hacer el proceso de combustión o es constantemente. El atraso, el adelanto en la inyección, Ajá, conforme va aumentando la velocidad del motor. allá, pero es solo en el proceso de combustión, justo cuando va a suceder, o es constantemente sucede en un carro. Si la velocidad aumenta, la velocidad. cuando toca la inyección, claro, ya se va automáticamente, A todos se adelanta. calculado así justo para que. Claro, Entonces, por algo todo está sincronizado. ármalo. Al primero le va a tocar desarmar y al segundo así. Y yo desarmo. A ver. Porque que te voy a decir arma algo, te enseñan Una parte. una parte. A la otra sección le hizo con dos grupos. Por ejemplo, somos 6, ¿no? 3 arman, 3 desarman. Vale. Todo. Es que no me había llevado. Pero te va preguntando qué es cada cosa. Claramente Supongo. Tú me dijo eso. Yo no me dijo que. O sea, eso era lo primero. ¿Cómo hablar? ¿Qué era lo que le daba presión al combustible en la inyección? ¿En la salida? ¿Qué era lo que le daba presión al combustible? Para la salida. Ir girando. ¿Esto es lo único que le da presión? Sí. ¿Esto controla todo? ¿Esto con la válvula de nada más? Sí, por ahí. ¿Estás seguro? Digo que esto, acá, va saliendo. fuerzas de Claro, entonces, y eso Acá comprime. aumenta presión, entra, aumenta presión y sale. ¿Y caso no sale? Disculpe, esto, Sí. la bomba de paleta y la válvula de regulación son los únicos que le dan los que le dan y controlan la presión en la salida para la inyección cuando va a salir a la... No. ¿Qué es lo que le da? Este ¿Qué es es lo para que- suministro nada más. El que se encarga en el circuito de succionar el combustible que está en el tanque y llevarlo y suministrarlo acá, ¿no? Pero este también genera una presión interna acá. Pero la otra presión que es mucho mayor es la que va a ejercer el émbolo. El émbolo en su carrera de subida presiona el combustible, lo presuriza y lo envía por esta vía y la cañería, ¿no? ¿Cuál es ese émbolo? El émbolo buzo. Ahí este de acá. Claro, ese es el que produce las emboladas. Ahí. Ajá. Esa presión sí va, por ejemplo, la presión de apertura para este inyector debe ser entre 150 a 200 bares. ¿Quién genera esa presión? El émbolo. Lo envía a través de la cañería de alta presión y esa presión va a hacer que esta agujita se levante, venciendo la tensión también de un resorte que se encuentra acá. Se produce la inyección. La inyección es a presión y pulverizado. Esto de acá me he olvidado, creo. ¿Tiene que ver con las levas de acá? ¿Cuál? Sí, ¿no? Claro. La leva, ¿no? O sea, Sí, eso va montado ahí. la presión de acá va a ser constante. O sea, Más que todo esa presión no importa, porque la función del resorte va a ser que simplemente que cuando esto suba se devuelva a su posición. Nada más. Sí. De mantener en su posición inicial, regresarlo a su digámoslo, a su punto muerto inferior. ¿No? Porque esto tiene, claro, tiene un punto, un PMI y un PMS, ¿no? Pero no se llama, acá no lo llamamos así, ¿no? Pero en realidad tiene, ¿no? Un punto muerto inferior y un punto muerto superior. Y se desplaza, tiene una carrera.
Al final del laboratorio, si gustan, les puedo prestar este manual, que conforme ustedes van avanzando está toda esa explicación, mira, desde la bomba de alimentación, cómo se produce, cómo se produce también la inyección del combustible, en la cual es distribuido por estos orificios, en la cual se encuentra acá. Ustedes no han chequeado. Si revisan, miren, hay 4 orificios equidistantes a la mitad del extra, ¿no? Entonces, esos orificios coinciden con estas salidas acá, para que la inyección sea distribuida, y la inyección va a ir de acuerdo al orden de encendido del motor. Ahí pueden checar. En el dibujo está acá, miren. El dibujo está acá. Esos orificios, esos 4 orificios son este de acá. Aquí están los 4. 1, 2, 3, 4 salen. ¿A dónde se van? Hacia esta válvula de suministro o estos racores. Aquí también hay un resortito y una valvulita. La presión del combustible va a vencer a la tensión de este resorte, se libera la válvula y sale la alta presión. Aquí el sincronizador automático, ¿no? El control de la distribución de la inyección. Aquí está el dispositivo de arranque en frío. Esta sería compensadora a gran altura, de la cual esta bomba no tiene. Entonces, para cuando hay vehículos que son, más que todo que van a altura, tienen este dispositivo. Pero no, bueno, eso no es ningún problema. Entonces, procedemos al armado. A ver quién se anima. Sigan nomás. Yo les voy a guiar. ¿Cómo era que la Mira, pasa que esto creo. A ver, perdón. El cabezal, ¿dónde está el cabezal? El cabezal. Acá está el cabezal. Este es el cabezal. El émbolo de este cabezal. Entonces, por acá está mi solenoide. Lo activo, el solenoide libera el conducto, ingresa combustible por acá, lo suministra. ¿Ya? Entonces, cuando hay combustible acá, este émbolo va a estar ahí. ¿Qué hace? Ese combustible lo va presionando y lo presuriza y lo envía por esos conductitos que están dispuestos en el cilindro, ¿no? Circularmente, distribuidos equidistantes, es decir, a 90 grados, son 4 orificios a 90 grados. La presión ingresa por esos conductos, viene por acá y va hacia la cañería de alta presión, hacia el inyector. ¿Esto es lo que le da toda Alta la presión. ¿Esto es Simplemente. este pequeño movimiento? Este pequeño movimiento. Sí. Es que ahí se encuentra el combustible y lo presiona. Ah, claro. Ahí se produce la alta presión. Y el que produce es esto, el émbolo nada más, y es su cilindro. Cilindro y émbolo. Aquí también hay esa valvulita que les hablé. Vamos a desmontar una. Aquí han desmontado y no la han regresado.
tal como está en la figura, consta de un resorte, un resortito, y acá hay una valvulita. Que viene así. Esta es la valvulita. Por acá viene el combustible. Vence la tensión de este resorte, se libera esta valvulita y sale el combustible a alta presión. Esto se llama racor. En el racor se conecta la cañería de alta presión que va hacia el inyector. Inyector. Jóvenes, procedemos a armar. Empezamos ahí, ¿no? Pones acá la carcasita, metemos la bomba de alimentación. Yo lo pongo así. Va de cualquier lado. A ver, sí, está bien, yo me guío de acuerdo a la marca que tiene. Sí, de ahí. Ya. Luego viene la tapa. Pones la tapa también, pones tu dedo ahí, lo dejas caer ahí suavecito, Luego tiene dos orificios, ¿no? Ahí es. ¿Ya? Miren, hay tres agujeritos que tienen que coincidir, ¿ah? Porque a lo mejor lo puedes poner así, a lo mejor te coincide por acá. Pero no, ahí también, a lo mejor te coincide así, pero ¿y este? ¿Ya? Entonces tiene su posición. Los tres agujeritos tienen que coincidir. Ahí es. Ahí le pongo estos dos tornillos. Ya. Ponlo. No tengas miedo, yo le voy a guiar. Son solo dos, ¿no? Sí, dos eran nada más. Luego seguiría este de acá o... Sí creo por la chaveta. Si no, pero va hacia abajo o hacia No, sí, sí. hacia Pero con la chaveta que creo. o iba algo abajo, no va. No va una arandela, nada. Ahí tiene. Ay, sí, no sé. Porque tiene un agujero, creo. Pues No, ya va este. ¿Dónde está el? No, el otro. No, esto es para esto. De ahí que se- Ahí eso. hay que hacerlo coincidir con el canal chavetero. Hay que tener, en realidad simplemente buena puntería. Sí. Señorita Evelyn, buenos días. Me he chocado. Sí, No, pero- yo estoy en laboratorio acá hasta las 11 y ellos saben que a las 11 empezamos, de 11 a 1. Sí, sí. Ya señorita, gracias. Le va esto, pero con el resorte. Un resorte. Es Y este este de acá resorte, ¿no? creo ¿Cuál? A ver. Sí, pero todavía no, eso todavía no. Hay que colocar ¿Ya entró el eje de accionamiento? Sí, a ver, perdón. Ah, buena puntería. No se salió el... No, la chaveta está ahí. Ah, ya, muy bien. Chévere. Ya, no. El que sigue tendría que venir, no, el anillo de rodillo. ¿No? Saco la plata de- Esto es estático. Acá viene el pin. Sí, esto lo voy a meter así.
ahí no va a entrar. Entonces, lo tengo que poner en esta posición y lo introduzco. Allá. Pero también el eje de accionamiento tiene que estar en una posición donde no me estorbe, ¿no? Lo llevo ahí. ¿Ves? Porque el pin lo voy a meter y lo voy a hacer coincidir donde se encuentra el pistón de accionamiento. Me fijo, por acá sale presión de combustible, entonces viene la parte plana. Lo meto por acá, lo puedo meter por acá. Si esto veo que se me cae, ¿no? Que se cae, agarro y le echo un poquito de grasa para que no se esté moviendo. Lo meto y esto lo empujo y lo giro así hasta hacerlo coincidir y entro ya acopló, mira, ya acopló. Entonces ahora que le pongo el pincito y el seguro, a ver, ustedes mismos son, Me falta poner. lo puedes colocar ahí con esto. Acá hay otra pinza. Ahí estamos avanzando bien. Estamos avanzando bien. Ajá, ahí. Con este. Es muy Bueno, es práctica, ya como desarmo con todas las secciones ya he adquirido cierta habilidad para armarlo más rápido. ahí, ¿verdad? Sí, sí, de otro lado. Debe estar una versión. Ese lo metes a presión. Le cunchy ahí y presiona. Sí, Porque me dijo presión. Con fuerza, ¿no? Presión. Ahí que toca. Sí, porque va. Después creo que toca armar esto, pues, ¿no? No era de... Esto me lo preocupa. Ah, claro. Ahí eso es Esto no va ahí. esto, no, no, ¿Qué va? Esto tiene que ir enganchado con esto va acá arriba. Esto va. Esto, sí. Claro, esto va ahí. Porque esto va atrás, ¿no? Alto. Esto va ahí, ¿o no? No, eso después, ¿no? A ver, perdón. Como Este de acá. ya. Le va, ¿no? O- Sí, está bien, pero como esto de... si yo de ahí muevo para colocar el regulador centrífugo, entonces si lo coloco esto ya se me va a mover, entonces primero coloco esto, ¿no? Así, le doy una pequeña inclinación, inclino un poquito, ¿ya? Porque si lo pongo todo, estos rodillos se me van a caer, ¿ya? Entonces, ahí está. Lo pongo acá. ¿Listo? Ahí. O igual, si esto se me cae, no coincide, un poquito de grasa. Sobre todo para que no se les complique al momento de armar. Se mantenga en su posición. Ya. Listo. Entonces agarro esto, lo presiono aquí del manguito para que no se desarme. Ya, a ver. Ahí está, ahí. Lo voy a presionar. Y le doy una pulsadita ahí. Ahí está, ya encajó. Y como esta es rosca inversa, va a ajustar para la izquierda.
¿vale? Que este O-ring se pierde el O-ring, ¿no? Porque ese es el que va a hermetizar y va a sellar ahí. Hasta ahí nomás. La tuerca, seguro. Igual hacia la izquierda justa. Y con la llave número 14 le doy un pequeño ajuste. Ahí. Ya está. Ahora sí lo pongo ahí y coloco el resto. ¿Qué viene? El conector. El resorte. Y ahí viene la plaquita de levas. ¿Esta es esta placa de acá? No, ¿no? No, sí. Ya. Y lo puedo comprar de acá, o yo lo compro de acá. Y lo hago coincidir. Sí, ahí está. ¿Ya? Entonces, allá. La palanca. Aquí en este puntito ves es donde trabaja el manguito, ¿no? Entonces esto viene así. Este orificio lo hago coincidir con el pin de este tornillo externo, ¿no? Ahí está. Primero al ojo 1 y luego viene el otro. ¿Vale? Ya está pivoteando. Con la mano nomás lo ajusto hacia el máximo, como les indiqué, no tengo yo el dado apropiado. Un poquito así, un pequeño giro, ¿no? No es difícil. Ahí queda. ¿Ya? Ahí está. Ahora sí puedo poner el émbolo. Desde ya, miren, aquí por un mal armado se rompió. Este canal, acá ya había un canalcito que tiene que coincidir con esta guía. ¿Ya? La guía que se encuentra acá. ¿Ya? Eso debería ir coincidir. Ahí. ¿Sí? Tiene una guía en realidad. ¿No? Lo coloco. Si no puedo sacar esto. Esta ya lo hice coincidir. Ahora sí lo pongo esto acá. Esto viene ahí, ¿no? Mira ahí cómo trabaja. Ya. De ahí vienen los resortes. ¿Dónde están los resortes? Ya. Estos vienen acá, ¿no? Estas son unas guías. Esto, para mí es más fácil, lo coloco acá. Y luego voy a colocar el cabezal. Ojo que el solenoide tiene que quedarme para acá arriba, no lo voy a poner hacia abajo. Aparte que estos dos resortitos tienen que coincidir acá con la palanca. Entonces, como viene así, pero esto no es recto, sino tiene un giro. Entonces le doy esa posición a esto de acá. Lo giro ahí, ¿eh? Me he girado dándole la posición de las guías. Que las guías coincidan ahí y lo coloco.
Suavecito. Lo presiono. ¿Ven? Ahí está. Ya, ahí queda. Hasta que coloque un par de pernos ya no se mueve. Listo. Con los 4 pernos. Ajuste. Dale una ajustadita. Ajusta el otro lado, el otro lado. El otro lado, el opuesto, el opuesto. El opuesto. ¿Qué tal? No está tan difícil, ¿no? Luego de ahí viene ya la tapa. O puedo colocar las tapas de abajo del pistoncito. Tapa 1, tapa 2. A sus pernas. Ya está. Ya. Las tapitas. A ver, fíjense por qué lado va el resorte y por cuál no. ¿Eso no? ¿Qué es acá? Por ahí hay presión, ¿no? El orificio donde sale la presión hidráulica. Entonces ahí va esa tapa. Y el lado opuesto va el resorte. No voy a aquí. Sí, pero... No, acá. Acá al otro lado. Todo ya. José ya está contra él. Todo el tiempo. Todo el tiempo escolero. Oso, creo que. Oso. No, se pone conmigo. Pues economía y control hoy día. A casa. Cosas. Así dice el profe. ¿Cómo lo he dicho? Siempre he dicho. Todos los controles son para casa. Sí, sí. Mira, ¿quedó? Ya. Ahora sí, esto ya no se va, no hay piezas que se puedan caer, ya lo quito y coloco la tapa. La tapa viene con esto. Este tiene un canal. Ese canal entra ahí. Ya está. Me fijo la forma de la tapa y todavía así. Pero antes esto, coloco mi dedo acá y lo empujo. Empujo. Pernos. Este largo no, estos 4. ¿Aquí qué va? ¿Cómo se llama Debería ir. lo que debería ir? ¿El solenoide? Solenoide. Solenoide de corte de combustible. En algunos manuales está como solenoide. Eso, por favor, lo colocamos acá.
La valvulita no le puse, ¿no? La de regulación de presión. Aquí como está en el manual. Válvula de regulación. Regula la presión interna en la bomba de inyección. Para regular sería el centro. Ah, sí, para que aumente la presión, lo golpeo para darle más tensión al resorte internamente y la presión va a crecer, va a aumentar la presión. Si quiere bajar la presión, Bueno, buena pregunta, pero normalmente lo que ocurre es insuficiencia, ¿no? no, pero por si te pasas, Si te pasas aquí, ya como le dije, hay que tener cuidado. Tendrías que sacar esta válvula o simplemente cambiar otra. No vale. Ay, aquí pues, no se saca y lo golpeas por el otro lado. Ya. Allá acá. El dispositivo de arranque frío. Acá está. Lo volteo y lo coloco acá. Casi al final también hay antes de esto, las pruebas que se hacen en el banco de bombas de inyección. Ahí está, montado en el banco de bombas. Y, por ejemplo, aquí está la prueba del solenoide, presión de suministro, temperatura. En el banco de bombas de inyección, la temperatura del combustible sí tiene que estar entre 40 a 45 grados centígrados para simular la temperatura en el vehículo, ¿no? A la cual llega el combustible. Luego en el banco de bombas de inyección también te piden que las cañerías de alta presión tengan la misma longitud. ¿Ya? Y son de más o menos de 2 milímetros de diámetro interior, 6 milímetros de diámetro exterior y una longitud de 80 centímetros, 840 milímetros. Aquí hay un dispositivo que te indica el desplazamiento de este pistón. ¿Ya? Entonces se desmonta esta tapa, se coloca este dispositivo y te va a indicar cuánto se está desplazando. O sea, ahí dice regule el sincronizador. Este le llaman el pistón del sincronizador. ¿No? Dice, a ver, ajuste el dispositivo de medición del sincronizador a 0. Después dice, mida la carrera del pistón, la carrera estándar para cada RPM, la bomba es mecánica. En el manual de reparaciones, como se muestra a continuación. Acá dice, a 800 RPM debe llegar a este desplazamiento. Acá está en milímetros y acá está en pulgadas. ¿Sí? Entonces a 2300 RPM ese pistón se debe haber desplazado más o menos entre 5.7 a 6.5 milímetros de carrera. ¿Mm? Entonces sí se cumple, ¿no? Conforme va aumentando las RPMs, el desplazamiento es mayor por efecto de la presión hidráulica. Esa prueba se hace en el banco de bombas.
Coloco estos dos pernitos. Ojo que hay un tercero, pero no lo coloco todavía porque ese tercero se agarra con este. Esta palanquita, ahí. Allá lo coloco. El tercero que es más largo. Nomás lo presento. Suave. Hago coincidir esto. Un pequeño apriete. Listo. ¿Qué me falta esto de acá? Esto viene así. Esta parte se apoya acá. Este sí es un poquito tranca, porque tengo que girarlo por acá, lo encrocho acá y ahí lo pongo. Pero vamos a intentarlo. A ver. Entonces lo vamos a poner así nomás, ya. Está difícil. Porque tengo que girar para darle tensión al resorte. Para que tenga carrera de regreso, ¿no? Mínimo, máximo y regresa solo. Por efecto del resorte. Vamos a colocarlo, ¿eh? La tuerquita. Ahora está. Vamos a presentarlo. Ahí es.
jóvenes. Entonces, si gusta, les presto el manual para que se vea un poco. Profesor, listo, terminamos. Bueno, señores, ya han visto el armado y armado. Aquí está la guía de Alex complementariamente que usted le puede sacar una fotocopia, eso es lo que implica la bomba rotativa tipo B. Sí. De acuerdo, pues, si deciden sacarle copia, complementariamente la información que tienen. ¿Alguien va a sacar copia?